El martillo cae, un golpe seco, definitivo, que retumba en la sala como el último latido de un corazón que deja de luchar. En la pantalla de Christie's aparece una cifra, $667,104. Más de lo esperado, mucho más. Pero nadie aplaude, nadie celebra. Solo hay silencio y el murmullo discreto de los asistentes que ya miran hacia el siguiente lote. Así, en menos de 60 segundos, una tiara con 280 diamantes desaparece del mundo. Y no hablo de un robo, no hablo de un incendio ni de un naufragio. Hablo de algo peor. Hablo de una compra privada. De una mano anónima que escribe un cheque, guarda la joya en una caja y la condena al olvido más absoluto. Han pasado 7 años desde esa subasta, 7 años de silencio. Ni una fotografía, ni un rumor, ni una sola aparición pública. Es como si la Tierra se hubiera tragado 280 diamantes que forman pequeñas flores azules. Flores con un nombre que ahora suena a burla cruel. No me olvides. Eso es lo que representan. No me olvides. La flor que en el lenguaje victoriano significaba exactamente lo que dice su nombre. No me olvides. Recuérdame siempre. Guárdame en tu corazón. Y ahora nadie sabe dónde está. Pero eso no es lo más extraño de esta historia. Lo más extraño es quién la vendió. Porque la tiara no fue subastada por un coleccionista en bancarrota. No fue vendida por una casa de antigüedades limpiando su inventario. Fue puesta en venta por el mismo hombre que años antes había movido cielo y tierra para recuperarla. Gerald Grosvenor, sexto duque de Westminster, uno de los aristócratas más ricos de toda Inglaterra, un hombre que emprendió una búsqueda casi obsesiva para traer esta tiara de vuelta al seno de su familia. Un hombre que la encontró, la compró, la rescató del olvido y luego la dejó ir. ¿Por qué alguien destruiría con una mano lo que construyó con la otra? ¿Por qué un hombre pelearía por recuperar algo solo para venderlo años después? ¿Qué secreto esconde esta tiara para que incluso quienes la aman terminen deshaciéndose de ella? Hay quienes dicen que ciertas joyas cargan una maldición, que absorben la desgracia de sus dueños y la transmiten al siguiente. Yo no sé si creo en maldiciones, pero sé que esta tiara ha dejado un rastro de matrimonios rotos, decisiones inexplicables y silencios sospechosos. Quizás no sea una maldición, quizás solo sea un espejo que refleja lo peor de quienes la poseen. Esta es la historia de la tiara Kokoshnik de Westminster, una corona de no me olvides que el mundo ha olvidado. Y para entenderla, debemos viajar 115 años atrás, a una época de fortunas obscenas y amores desmedidos, a un hombre que era considerado uno de los más ricos del planeta, y a la mujer que lo cegó por completo. Inglaterra, 1910. En una mansión tan grande que los sirvientes necesitan mapas para no perderse, un hombre revisa el periódico de la mañana. Tiene 31 años, tiene un título nobiliario que se remonta a generaciones, tiene propiedades en Londres cuyo valor supera el presupuesto de países enteros. Y tiene un problema. Su esposa cumple años, o quizás es su aniversario de bodas, o tal vez la fecha de su coronación como duquesa. Los registros no son claros. Lo que sí es claro es que Hugh Grosvenor, segundo duque de Westminster, necesita un regalo, y no cualquier regalo, un regalo que le diga al mundo entero quién es él, y más importante, cuánto ama a la mujer que eligió. Constance Edwina Cornwallis West, ese era su nombre, una mujer de la alta sociedad, hija de un coronel con conexiones aristocráticas, hermana de una de las bellezas más célebres de su época. Constance no era solo hermosa, era el tipo de mujer que hacía que los hombres perdieran la cabeza, y Hugh la había perdido por completo. Los contemporáneos lo describían como un hombre impulsivo, generoso hasta el absurdo, el tipo de aristócrata que no preguntaba el precio de las cosas porque el precio nunca había sido un obstáculo. Cuando quería algo, lo compraba. Cuando amaba a alguien, lo demostraba con gestos que rozaban lo obsceno.
Así que cuando Hugh se enteró de que una casa de subastas ofrecía una tiara extraordinaria, no lo pensó dos veces. La pieza venía de Chaumet, la legendaria joyería francesa que había adornado a emperatrices y reinas. Pero esta tiara era diferente. No era el típico diseño europeo con laureles o estrellas. Era algo más exótico, algo que evocaba tierras lejanas y tradiciones misteriosas. Un kokoshnik. El kokoshnik era el tocado tradicional de las mujeres rusas, una especie de diadema alta, curvada, que enmarcaba el rostro como un halo. A principios del siglo XX, lo ruso estaba de moda en Europa. Los ballets de Diaghilev causaban furor en París, las novelas ambientadas en San Petersburgo se vendían por miles, y las joyerías más prestigiosas creaban piezas inspiradas en esa estética eslava que parecía tan romántica, tan salvaje, tan diferente. Chaumet había tomado esa inspiración y la había convertido en algo sublime. Hugh entró a la subasta, se sentó en primera fila, y cuando el lote apareció, alzó la mano. No sé cuántas veces la alzó. No sé contra quién pujó. Lo que sé es que no se detuvo hasta ganar. El dinero fluía de su bolsillo como agua de un grifo que nadie se molesta en cerrar, porque para Hugh, el dinero era exactamente eso. Algo que simplemente estaba ahí. Algo que nunca se acababa. Esa noche, Constance recibió su regalo. Imagino la escena. El estuche de terciopelo sobre la mesa, las manos de ella abriéndolo despacio, y luego el destello. 280 diamantes capturando la luz de las velas, pequeñas flores azules que parecían flotar sobre un cielo de platino. No me olvides, la flor del recuerdo eterno. No me olvides, decía la tiara sin palabras. Recuérdame siempre. Y Hugh, mirando a su esposa con esa pieza sobre su cabello, probablemente pensó que así sería, que ese amor duraría para siempre, que Constance sería la única, que los no me olvides cumplirían su promesa. Pero Hugh Grosvenor no era un hombre de una sola mujer. Constance fue la primera de 4 esposas, 4 matrimonios, 4 divorcios o viudeces, 4 mujeres que pasaron por la vida de este duque insaciable. La tiara, sin embargo, no siguió a ninguna de ellas, se quedó donde estaba, en el tesoro de los Westminster, como un testigo silencioso de promesas rotas. Pero todo eso vendría después. En 1910, Hugh no pensaba en divorcios, solo pensaba en el brillo de los diamantes y en la sonrisa de Constance. No sabía que estaba comprando algo que perseguiría a su familia durante más de un siglo. 280 diamantes. Ese es el número. Pero un número no dice nada. Un número es frío, abstracto, imposible de imaginar. Así que olvidemos el número por un momento. Olvidemos las cifras y las estadísticas. Y miremos de verdad. La tiara descansa sobre terciopelo negro. El contraste es brutal, como estrella sobre un cielo sin luna, como escarcha sobre tierra quemada. El platino del marco brilla con ese tono grisáceo que solo el platino tiene. No es plata, la plata se oscurece con el tiempo, el platino permanece, resiste, sobrevive. Los joyeros de Chaumet no eligieron el platino por casualidad, lo eligieron porque querían que esta pieza durara siglos. Y tenían razón. Ahora acerquémonos más. Las flores comienzan a tomar forma. Pequeños ramilletes de no me olvides que brotan de tallos curvados, delicados, imposiblemente finos. Cada flor tiene 5 pétalos. Cada pétalo es un diamante, y cada diamante está tallado con una precisión que roza lo enfermizo. Hablo de facetas microscópicas. Hablo de ángulos calculados al milímetro para que la luz entre, rebote, se fragmente y salga convertida en fuego. Un fuego frío, un fuego que no quema, pero que ciega. Y entre los diamantes, el azul. Aquí es donde la magia se vuelve inexplicable, porque el azul de esta tiara no viene de zafiros, no viene de aguamarinas, viene de algo mucho más frágil y mucho más audaz. Esmalte. Una capa finísima de esmalte azul recubre partes del metal.
creando el fondo sobre el cual flotan las flores. Pero no es un azul cualquiera, es el azul del cielo en una mañana de verano, el azul de los ojos de un recién nacido, el azul que los poetas intentan describir y siempre fracasan. Y hay algo más, algo que desafía la lógica. El esmalte está trabajado de tal manera que parece tela, parece textil, parece el terciopelo o la seda con la que se forraban los kokoshniki rusos tradicionales. Los maestros de Chomet lograron hacer que el metal respire, que el esmalte tenga textura, que una superficie dura parezca suave al ojo. Es un truco, una ilusión, pero es una ilusión tan perfecta que el cerebro se niega a aceptar que está mirando metal y piedras. El cerebro quiere creer que hay tela ahí, que hay suavidad, que hay vida. Y luego están los no me olvides. En el lenguaje victoriano de las flores, cada planta tenía un significado. Las rosas rojas hablaban de pasión, las violetas susurraban modestia, los lirios prometían pureza, pero el no me olvides, esa pequeña flor azul que crece a la orilla de los ríos, decía algo más simple y más desgarrador. No me olvides, recuérdame cuando me haya ido, piensa en mí cuando ya no esté. Guárdame en tu memoria, como yo te guardo en la mía. Hugh Grosvenor probablemente conocía este significado cuando eligió la tiara para Constance. Probablemente quería decirle exactamente eso, que no lo olvidaría, que su amor sería eterno, que cada vez que ella usara esa corona, recordaría quién se la había dado y por qué. La ironía duele, porque Hugh sí lo olvidó. Se divorció de Constance, se casó con otras, siguió adelante. Y la tiara, esa súplica silenciosa de 280 diamantes, quedó guardada en una caja fuerte, sin luz, sin ojos que la admiraran, sin cabeza que la sostuviera. Los no me olvides fueron olvidados. Hay quienes dicen que las joyas de museo son las únicas que sobreviven, que estar detrás de un cristal, con temperatura controlada y guardias de seguridad, es la mejor vida que puede tener una pieza así. Yo no estoy tan seguro. Una joya que nadie usa es un corazón que no late, es un pulmón que no respira, es belleza congelada, sí, pero belleza muerta. Las joyas nacieron para brillar sobre la piel, para moverse con el cuerpo, para capturar la luz de los candelabros mientras alguien baila. Una tiara en una caja fuerte no es una tiara, es un cadáver enjollado. Y esta tiara estaba a punto de convertirse exactamente en eso, un cadáver que nadie reclamaba, un tesoro que nadie quería, hasta que alguien decidió venderla. El amor de Hugh Grosvenor duró exactamente 11 años. 11 años de bailes, de viajes en yate, de fiestas que duraban hasta el amanecer. 11 años de joyas regaladas, de promesas susurradas, de esa tiara brillando sobre el cabello de Constance en las noches más importantes. Y luego, nada. En 1919, el matrimonio terminó. Las razones exactas se perdieron en el discreto silencio de la aristocracia británica. Los nobles no ventilan sus trapos sucios en público, no hay gritos ni escándalos en los periódicos. Solo hay abogados que aparecen, papeles que se firman y dos personas que un día compartían todo y al siguiente ya no se miran a los ojos. Constance se fue, pero la tiara se quedó. En los acuerdos de divorcio, ciertos objetos pertenecen a la familia, no a la esposa. Las propiedades heredadas, los títulos, las joyas que forman parte del tesoro ancestral. Hugh había comprado esa tiara, sí, pero la había incorporado al patrimonio de los Westminster, y el patrimonio de los Westminster no seguía a ninguna mujer. El patrimonio se quedaba donde siempre había estado, en Eaton Hall, en las cajas fuertes, en la oscuridad. Intento imaginar ese momento, el momento en que un sirviente cierra la tapa del estuche por última vez, el clic del cierre, el silencio que sigue, y luego los pasos alejándose. La puerta de la bóveda cerrándose, los no me olvides de diamante quedándose solos en la penumbra, sin luz que capturar, sin ojos que admirarlos, sin piel cálida debajo. Mientras tanto, Hugh seguía adelante. Su segunda esposa llegó en 1920, Violet Mary Nelson, hija de un noble, mujer de mundo. Con ella tuvo un hijo y una hija.
Con ella vivió 2 décadas, y cuando Violet murió en 1939, Hugh ni siquiera esperó al periodo de luto convencional. En 1944, a los 65 años, se casó por tercera vez. Anne Sullivan era su nombre, otra mujer de buena familia, otra esposa que duraría solo un suspiro en la larga vida del duque. Y finalmente, en 1945, llegó la cuarta. Gladys Wilson fue la última. Estuvo a su lado hasta que Hugh murió en 1953. 4 esposas, 4 matrimonios, 4 mujeres que entraron en la vida de este hombre, compartieron su cama y su fortuna, y luego desaparecieron. Pero la tiara conoció solo a una de ellas. Constance fue la única que la usó, la primera, la que inspiró la compra. Después de ella, el kokoshnik azul se convirtió en un fantasma, un objeto que existía en los inventarios pero que nadie mencionaba, un tesoro que todos sabían que estaba ahí, pero que nadie tocaba. Quizás las otras esposas preguntaron por ella, quizás Violet o Anne o Gladys curiosearon alguna vez en los registros del tesoro familiar y vieron una línea que describía una tiara kokoshnik con esmalte azul y 280 diamantes. Quizás alguna de ellas pidió verla, pidió usarla. Si lo hicieron, no hay registro. Lo que sí sabemos es que la tiara permaneció guardada durante décadas. Los años 20 pasaron. Los 30. La Segunda Guerra Mundial sacudió Inglaterra hasta los cimientos. Las bombas alemanas cayeron sobre Londres. Las mansiones aristocráticas fueron requisadas como hospitales o cuarteles. La vida cambió para todos. Pero en alguna bóveda oscura, en algún rincón olvidado de alguna propiedad de los Westminster, la tiara seguía ahí, intacta, inmóvil, esperando. El terciopelo del estuche probablemente se desgastó con los años. El polvo probablemente encontró su camino hasta los rincones del cierre. Pero los diamantes no cambiaron. Los diamantes nunca cambian. Son lo más cercano a la eternidad que existe en este mundo. Millones de años de presión los crearon. Un par de décadas de abandono no significan nada para ellos. Los no me olvides seguían suplicando en silencio. No me olvides, no me dejes aquí, mírame una vez más. Pero nadie los escuchaba. Hugh murió en 1953 sin volver a mencionar la tiara. Sus herederos la incluyeron en los inventarios como un objeto más. Una línea en una lista interminable de propiedades y posesiones. Cuadros, muebles, joyas, tierras. Todo mezclado, todo igualado. Y así pasaron los años. La tiara que había sido un símbolo de amor desesperado se convirtió en un activo financiero. Un número en un balance. Algo que tenía valor de mercado, pero que había perdido todo significado. Hasta que alguien decidió que ni siquiera ese valor justificaba guardarla. Nadie sabe exactamente cuándo ocurrió, nadie sabe quién tomó la decisión, nadie sabe si hubo discusiones familiares, si hubo resistencia, si alguien intentó impedirlo. Los archivos de las grandes familias aristocráticas son selectivos, guardan lo que conviene recordar, borran lo que avergüenza, y esto, claramente, avergonzaba. En algún momento entre la muerte de Hugh y la década de los 90, alguien en la familia Westminster abrió esa caja fuerte, sacó la tiara kokoshnik y la envió a una casa de subastas. Así de simple, así de brutal. No hubo ceremonia, no hubo despedida, no hubo un momento de reflexión sobre lo que ese objeto representaba. Solo hubo una transacción. Un número de lote, una estimación de precio y un martillo que cayó cuando alguien ofreció lo suficiente. La tiara de los no me olvides, esa súplica de diamantes que pedía ser recordada, fue vendida como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración. Y aquí surge una pregunta que nadie hace en voz alta. ¿Quién fue? Los registros son vagos, deliberadamente vagos. Las casas de subastas protegen la identidad de sus vendedores con el mismo celo con que los bancos suizos protegen sus cuentas. Y las familias aristocráticas no hablan de dinero, no hablan de ventas, no admiten públicamente que a veces, incluso los más ricos, necesitan liquidez. Pero alguien firmó esos papeles, alguien autorizó la venta, alguien miró esa tiara por última vez, calculó su valor
y decidió que el dinero era más útil que la memoria. Fue un duque en apuros, una duquesa aburrida, un heredero impaciente que prefería efectivo a esmalte azul, un administrador de patrimonio siguiendo órdenes que venían de arriba. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la tiara desapareció del inventario de los Westminster. Un día estaba ahí, al día siguiente ya no, y comenzó su exilio. Imagino el viaje, el estuche de terciopelo pasando de mano en mano, primero la casa de subastas, luego el comprador, quizás un coleccionista europeo, quizás un magnate americano, quizás un marchante que la guardó esperando el momento perfecto para revenderla con ganancia. La tiara ya no tenía historia, ya no era el regalo de un duque enamorado, ya no era el símbolo de un matrimonio que no sobrevivió. Ahora era solo una joya antigua. Bonita, sí. Valiosa, por supuesto, pero desconectada de todo lo que le había dado significado. Los no me olvides ya no pedían nada. Ya no había nadie que entendiera su súplica. Pasaron los años. La tiara cambió de manos una vez, quizás dos, quizás más. Cada transacción la alejaba un poco más de su origen. Cada nuevo dueño conocía menos de su historia. Para ellos era un objeto, no una memoria, una inversión, no un legado. Y mientras tanto, en Inglaterra la familia Westminster seguía adelante, nuevos duques, nuevas duquesas, nuevas generaciones que crecían sin saber que alguna vez había existido una tiara Kokoshnik con esmalte azul y 280 diamantes formando no me olvides. O quizás lo sabían, pero no les importaba. Quizás la mencionaban como una anécdota curiosa en las cenas familiares. Ah, sí, esa tiara rusa que vendió alguien hace años. Qué lástima. Pásame la sal. Así se pierde la historia. No con explosiones ni incendios. Se pierde con indiferencia, con encogimientos de hombros, con decisiones tomadas por personas que no entienden lo que están destruyendo. La tiara vagó durante décadas, perdida para el mundo, perdida para la familia que la había poseído, perdida incluso para sí misma, si es que un objeto puede perderse de esa manera. Pero el destino, esa fuerza caprichosa que a veces castiga y a veces perdona, no había terminado con esta historia, porque en algún momento alguien comenzó a buscarla, alguien con el apellido correcto, con la fortuna suficiente, con una razón que iba más allá del simple coleccionismo, alguien que quería traerla de vuelta a casa. Gerald Grosvenor no necesitaba esa tiara, eso es lo primero que hay que entender. No la necesitaba para nada práctico, no la necesitaba para pagar deudas, porque no tenía deudas, no la necesitaba para impresionar a nadie, porque su apellido impresionaba más que cualquier joya, no la necesitaba para completar una colección, porque los Westminster ya tenían suficientes diamantes para empedrar una carretera, y sin embargo, la buscó. Gerald Cavendish Grosvenor, sexto duque de Westminster, heredó el título en 1979. Tenía 28 años. De la noche a la mañana, se convirtió en uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña. Propiedades en el centro de Londres, fincas en el campo inglés, tierras en Escocia, un patrimonio tan vasto que se necesitaban equipos enteros de abogados y contadores solo para administrarlo. Pero a Gerald le importaba algo más que el dinero. Le importaba la historia, le importaba el legado, le importaba esa línea invisible que conecta a una generación con la siguiente, esa cadena de decisiones y objetos y recuerdos que hace que una familia sea más que un simple apellido. Y en algún momento, Gerald descubrió que faltaba un eslabón. No sé cómo se enteró de la tiara, quizás revisando viejos inventarios, quizás escuchando historias de parientes mayores, quizás encontrando una fotografía amarillenta de Constance con esa corona imposible sobre su cabello. Lo que sé es que cuando Gerald supo que existía y que ya no les pertenecía, decidió hacer algo al respecto. Comenzó a buscarla. Y buscar una joya perdida no es como buscar un libro en una biblioteca. No hay catálogo, no hay sistema, solo hay rumores, contactos, marchantes que conocen a otros marchantes y mucha, mucha paciencia.
Gerald tenía recursos, tenía conexiones, tenía gente trabajando para él que podía hacer llamadas, investigar procedencias, rastrear ventas antiguas, pero aún así, el proceso tomó tiempo. La tiara había pasado por múltiples manos. Cada transacción había añadido una capa más de oscuridad sobre su rastro. Imagino a Gerald en su estudio, rodeado de documentos, fotografías de la tiara sobre el escritorio, llamadas telefónicas que no llevaban a ningún lado, pistas falsas, decepciones, y luego, finalmente, una llamada diferente. La encontramos. No sé dónde estaba, no sé quién la tenía. No sé cuánto tuvo que pagar Gerald para recuperarla. Los detalles se han perdido en ese silencio discreto que rodea todas las transacciones de los verdaderamente ricos. Pero sé que un día, después de meses o quizás años de búsqueda, un estuche de terciopelo llegó a manos de Gerald Grosvenor. Y cuando lo abrió, los no me olvides brillaron de nuevo. Intento imaginar ese momento, las manos de Gerald levantando la tapa, la luz entrando por primera vez en mucho tiempo, los 280 diamantes despertando como si hubieran estado dormidos, el azul del esmalte tan vivo como el día en que Chomet lo aplicó. La tiara había vuelto a casa, pero algo había cambiado. Gerald no era Hugh, no estaba cegado por el amor romántico, no había comprado esta pieza para impresionar a una esposa. La había comprado por algo más complejo, por orgullo familiar, por sentido de la historia, por esa necesidad casi obsesiva de reparar un error que ni siquiera él había cometido. ¿Tiene sentido luchar por recuperar algo que tu propia familia dejó ir? ¿No es eso como intentar pegar los pedazos de un jarrón que otro rompió? Puedes reconstruirlo. Sí, puedes exhibirlo de nuevo, pero las grietas siempre estarán ahí. La traición ya ocurrió, el exilio ya sucedió. Ninguna cantidad de dinero puede borrar eso. Quizás Gerald lo sabía, quizás no le importaba. Lo que sí sabemos es que no compró la tiara para guardarla en una caja fuerte, no la compró para añadirla a un inventario y olvidarla. Gerald tenía un plan, tenía una destinataria específica, una mujer cuya sangre hacía que esta tiara, este kokoshnik ruso de diamantes y esmalte azul, tuviera más sentido que nunca. Una mujer que descendía de zares y poetas, Natalia Ayesha Phillips. Ese era su nombre, pero un nombre no cuenta la historia completa. Un nombre es solo la superficie. Lo que importa es lo que hay debajo, y debajo de ese nombre había siglos de historia rusa corriendo por sus venas. Natalia descendía de Nicolás I de Rusia, el mismo Nicolás que gobernó el imperio más grande del mundo, el mismo que construyó palacios y aplastó revoluciones, el mismo cuya sangre fluyó hacia abajo a través de generaciones de grandes duques y duquesas, princesas y príncipes, hasta llegar a una mujer nacida en Londres en 1959. Pero eso no es todo, porque la sangre de Natalia también llevaba otro apellido, otro legado, otro tipo de grandeza completamente diferente. Alexander Pushkin, el poeta, el genio, el padre de la literatura rusa moderna, el hombre cuyos versos definieron un idioma entero. El mismo Pushkin que murió en un duelo a los 37 años, dejando atrás una obra que sigue vibrando casi 200 años después. Piensen en esto un momento. La sangre de un zar y la sangre de un poeta, el poder absoluto y el arte inmortal, el trono y la pluma. Dos fuerzas opuestas que de alguna manera convergieron, se mezclaron y terminaron en una sola mujer. Natalia era la fusión imposible, era hielo y fuego, era el Kremlin y el verso, era todo lo que Rusia había sido y todo lo que había soñado ser. Y Gerald Grosvenor se casó con ella. Se conocieron en los años 70. Él era joven, heredero de una de las fortunas más grandes de Inglaterra. Ella era elegante, educada, con esos ojos que sugerían historias que la mayoría de la gente nunca podría comprender. Se casaron en 1978, un año antes de que Gerald heredara el ducado. Natalia se convirtió en duquesa de Westminster, pero nunca dejó de ser rusa, no en el sentido del pasaporte. Claro,
Natalia había nacido en Inglaterra, había crecido en Inglaterra, hablaba inglés con acento perfecto de la alta sociedad británica. Pero la sangre tiene memoria. La sangre susurra cosas que la mente consciente no siempre entiende. Y la sangre de Natalia susurraba en ruso. Gerald lo sabía. Sabía que su esposa cargaba un legado que iba más allá de los títulos británicos. Sabía que dentro de ella vivían siglos de historia eslava, de palacios de San Petersburgo, de noches blancas y estepas interminables. Y cuando encontró esa tiara Kokoshnik, supo exactamente qué hacer con ella. No la compró para el tesoro familiar, no la compró para exhibirla en una vitrina, la compró para Natalia. Imagino el momento del regalo. Quizás fue en privado, quizás en su dormitorio, lejos de sirvientes y miradas curiosas. Gerald abriendo el estuche, Natalia mirando dentro. Y luego, el silencio. Ese silencio que ocurre cuando las palabras no son suficientes. Los no me olvides de diamante brillando bajo la luz, el azul del esmalte reflejando el azul de los ojos de ella. O quizás no eran azules sus ojos, quizás eran oscuros, como la noche rusa. No importa, lo que importa es que en ese momento la tiara encontró su dueña perfecta. Un kokoshnik, el tocado tradicional ruso, creado por joyeros franceses para una duquesa inglesa, y ahora, casi un siglo después, sobre la cabeza de una mujer que llevaba sangre de los Romanov y de Pushkin. El círculo se cerraba. La tiara ya no era solo una joya, ya no era solo un objeto hermoso, ahora era un puente entre continentes, entre siglos, entre una familia británica y las raíces eslavas de una de sus miembros. Natalia usó la tiara en varias ocasiones. No muchas. Las duquesas modernas no tienen tantas oportunidades de usar tiaras como las de antes, pero cuando lo hacía, cuando esos no me olvides de diamantes se posaban sobre su cabello, algo mágico ocurría. El pasado y el presente se fundían. Los fantasmas de Constance y Hugh observaban desde algún lugar, y Natalia, sin saberlo quizás, cumplía la promesa que la tiara siempre había hecho. Recuérdame, no me olvides, déjame brillar una vez más. Parecía el final perfecto para esta historia. Una tiara perdida, encontrada, una familia rota, sanada, un símbolo de amor fallido transformado en símbolo de amor triunfante. Pero esta historia no tiene finales felices. Christie's, Londres, 2015, lote número 187, estimación, $300,000 a $500,000. Descripción, tiara Kokoshnik de esmalte azul y diamantes, Casa Chomet, circa 1900. Procedencia, colección de los duques de Westminster. Así de simple, así de frío, una línea en un catálogo, un número entre cientos de otros números, como si esa tiara no tuviera historia, como si no hubiera sido el regalo de un hombre cegado por amor, como si no hubiera viajado durante un siglo entre manos, corazones y cajas fuertes, como si no hubiera encontrado finalmente su dueña perfecta en una mujer con sangre de zares y poetas. Nada de eso aparecía en el catálogo, solo el lote, solo la estimación, solo la fría descripción técnica. Y el nombre del vendedor, el sexto duque de Westminster, Gerald Grosvenor, el mismo hombre que la había buscado durante años, el mismo que había pagado una fortuna para recuperarla, el mismo que se la había regalado a su esposa como símbolo de conexión con sus raíces rusas. Ese hombre ahora la estaba vendiendo. No tengo palabras para describir la confusión que esto genera. Es como ver a un bombero prendiendo fuego a una casa que acaba de salvar. Es como ver a un médico envenenando a un paciente que acaba de curar. No tiene sentido. No sigue ninguna lógica que pueda comprender. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nadie ha podido responder. Esa es la pregunta que flota sobre esta historia como una nube negra que se niega a disiparse. ¿Problemas financieros? Es difícil de creer. En 2015, Gerald Grosvenor seguía siendo uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña. Su fortuna se estimaba en miles de millones de libras. Miles de millones. Con esa cantidad podrías comprar y vender la tiara 100 veces sin siquiera notarlo en tu balance. ¿Una disputa familiar?
Posible, pero no hay evidencia. Natalia seguía siendo su esposa. Seguían casados. Seguían apareciendo juntos en eventos públicos. Si había grietas en el matrimonio, estaban bien escondidas. ¿Un capricho? Quizás. Los ricos a veces hacen cosas que el resto de nosotros no entendemos. Compran y venden como si jugaran al Monopoly con dinero real. Quizás Gerald simplemente se aburrió de la tiara. Quizás dejó de importarle. Quizás un día despertó y decidió que ya no la quería. Pero hay algo que hace que esta teoría tambalee. Gerald no vendió solo la tiara Kokoshnik. En esa misma época, los Westminster se deshicieron de otras 2 tiaras importantes, la tiara Halo, la tiara Rosebery, 3 piezas históricas saliendo de la familia en un periodo corto de tiempo. 3. Una venta podría ser un capricho, 2 ventas podrían ser coincidencia, pero 3 ventas sugieren algo más, sugieren un patrón, sugieren una necesidad. Sugieren que algo estaba pasando detrás de las puertas cerradas de Eaton Hall que el público no conocía. Los periódicos no investigaron, las revistas de sociedad no hicieron preguntas, el mundo siguió adelante como si nada hubiera pasado. Porque cuando eres lo suficientemente rico, nadie cuestiona tus decisiones. Cuando tu apellido tiene siglos de antigüedad, nadie se atreve a preguntar por qué. Pero yo pregunto, ¿qué estaba pasando? ¿Qué problema era tan grave que requería deshacerse de joyas históricas? ¿Qué secreto escondía la familia Westminster que justificaba esta hemorragia de tesoros? No lo sé. Probablemente nunca lo sabremos. Lo que sí sé es lo que pasó el día de la subasta. La sala estaba llena, coleccionistas, marchantes, representantes de compradores anónimos que pujaban por teléfono desde lugares desconocidos. La tiara apareció en pantalla, los murmullos se apagaron y comenzó la guerra de ofertas. 300,000, 400,000, 500,000. La estimación máxima quedó atrás en segundos. La cifra seguía subiendo, 600,000, 650,000 y luego el golpe final, $667,104. El martillo cayó. La tierra fue adjudicada a un comprador cuya identidad permanece oculta hasta hoy. Y así, en menos de 2 minutos, los no me olvides de diamante desaparecieron del mundo conocido. Gerald Grosvenor murió un año después, en 2016, tenía 64 años. Un ataque al corazón, dijeron los médicos, fulminante, inesperado. El duque que había rescatado la tiara y luego la había dejado ir, se fue sin explicar nunca por qué. Se llevó el secreto a la tumba. 7 años, 2.555 días, 61.320 horas, cada una de ellas transcurrida en silencio absoluto. Desde que el martillo cayó en Christie's aquella tarde de 2015, la tiara Kokoshnik de Westminster no ha vuelto a aparecer. Ni una fotografía en una revista de sociedad, ni un préstamo a un museo, ni una mención en una exposición, ni siquiera un rumor creíble sobre quién la compró o dónde se encuentra. Es como si $667,000 hubieran comprado algo más que una tiara, como si hubieran comprado su desaparición. Piensen en eso un momento. Una joya que brilló sobre la cabeza de una duquesa británica, una pieza creada por Chomet, una de las casas joyeras más prestigiosas del mundo, un objeto con historia documentada, con procedencia impecable, con todo lo necesario para estar en un museo o en la portada de cualquier publicación especializada. Y sin embargo, nada. El comprador anónimo se la llevó a algún lugar. Una caja fuerte en Suiza quizás, un apartamento en Mónaco, una mansión en Dubái, un búnker privado en algún lugar que ni siquiera puedo imaginar. Y ahí está, encerrada, invisible, olvidada. Los no me olvides finalmente fueron olvidados. La ironía es tan perfecta que duele. 280 diamantes formando flores que literalmente suplican ser recordadas y ahora nadie sabe siquiera dónde están. El nombre de la flor se ha convertido en una maldición cumplida, una profecía que se realizó de la peor manera posible. He intentado rastrear la tiara, he buscado en catálogos de subastas posteriores por si fue revendida, he revisado listas de préstamos a exposiciones temporales, he leído entrevistas con coleccionistas de joyas históricas buscando alguna pista, algún indicio, algo. Nada.
El rastro termina el día de la venta. Después de eso, solo hay un muro de silencio tan sólido como el platino del que está hecha la tiara. Y esto me hace pensar en algo que quizás sea controvertido. Los coleccionistas privados que esconden obras maestras son, a mi modo de ver, más destructivos que los ladrones. Al menos un ladrón a veces devuelve lo robado, a veces lo capturan, a veces la obra reaparece décadas después en circunstancias extrañas. Hay movimiento, hay posibilidad, hay esperanza. Pero un coleccionista que compra algo y lo encierra para siempre está cometiendo un asesinato silencioso. Está matando la obra sin destruirla físicamente. Está quitándola del mundo mientras sigue existiendo. Es la peor forma de posesión, la posesión que aniquila. La tiara Kokoshnik de Westminster sigue siendo perfecta ahora mismo. Estoy seguro de eso. Los diamantes siguen brillando, el esmalte azul sigue imitando ese cielo de verano, el platino sigue resistiendo el paso del tiempo como fue diseñado para hacerlo. Pero nada de eso importa si nadie lo ve. Una tiara que no corona a nadie no es una tiara, es un cadáver enjollado. Es un corazón que late en un cuerpo que nadie puede encontrar. Es belleza desperdiciada, talento despreciado, historia borrada. Y mientras tanto, el mundo sigue adelante. Nuevas tiaras aparecen en nuevas subastas, nuevos récords se rompen, nuevos coleccionistas anónimos compran piezas extraordinarias y las hacen desaparecer en sus bóvedas privadas. El ciclo continúa, la sangría de tesoros no se detiene. Natalia Phillips, la duquesa viuda de Westminster, sigue viva. Tiene 63 años ahora. Me pregunto si piensa en la tiara. Me pregunto si la extraña, me pregunto si alguna vez cierra los ojos y recuerda el peso de esos no me olvides sobre su cabello, el brillo azul contra su piel, el momento en que Gerald se la regaló y todo parecía perfecto. O quizás prefiere no recordar, quizás es demasiado doloroso, quizás la tiara representa algo que preferiría olvidar, un matrimonio que terminó con la muerte, un símbolo de amor que fue vendido por razones que nunca le explicaron. Una promesa rota que no puede repararse. Nunca lo sabremos. Lo único que sabemos con certeza es que en algún lugar del mundo, en alguna habitación que probablemente nunca veremos, 280 diamantes siguen formando pequeñas flores azules. Y esas flores siguen susurrando lo mismo que han susurrado durante más de un siglo. No me olvides. Pero ya nadie las escucha. Y así llegamos al final de esta historia, o quizás no al final, quizás solo al punto donde la historia se detiene, donde el rastro se enfría, donde las preguntas se acumulan sin respuesta y el silencio se vuelve ensordecedor. Porque la tiara Kokoshnik de Westminster sigue existiendo, en algún lugar, en alguna caja fuerte, en alguna habitación que probablemente nunca veremos. Los diamantes no se desvanecen, el platino no se corroe, el esmalte azul sigue imitando ese cielo de verano que los artesanos de Chaumet capturaron hace más de un siglo. La tiara está ahí fuera, esperando. Pero, ¿esperando qué? He pensado mucho en esta historia. He pensado en Hugh Grosvenor, el hombre más rico del mundo, cegado por amor, comprando una corona de no me olvides para una mujer que no conservaría. He pensado en Constance, usándola en bailes y recepciones, sin saber que sería la primera y última esposa en hacerlo. He pensado en las décadas de oscuridad, la tiara acumulando polvo en cajas fuertes mientras el mundo cambiaba fuera. He pensado en la primera traición, ese miembro anónimo de la familia que decidió venderla, ese nombre borrado de los registros, esa vergüenza que nadie quiere recordar. He pensado en Gerald, el caballero moderno que emprendió una búsqueda para traerla de vuelta, el hombre que la recuperó, que la rescató del olvido, que se la regaló a una mujer con sangre de zares y poetas, y luego, inexplicablemente, la dejó ir de nuevo. He pensado en Natalia, en lo que debe sentirse llevar 280 diamantes sobre tu cabeza sabiendo que representan tus raíces, tu historia, todo lo que eres, y luego verlos desaparecer en una subasta mientras tu esposo firma los papeles. Y he pensado en el comprador anónimo, esa sombra sin rostro que pagó $667,000 y se llevó la tiara a un lugar donde nadie puede encontrarla. ¿La mira alguna vez? ¿La saca de su estuche en las noches solitarias?
O simplemente la posee, como se posee una acción o un bono, sin emoción, sin conexión, sin amor. No lo sé. Probablemente nunca lo sabré. Lo que sí sé es que esta tiara cuenta una historia que va más allá de los diamantes y el platino. Cuenta la historia de cómo amamos y cómo olvidamos, de cómo construimos y destruimos, de cómo los objetos absorben nuestras emociones, nuestras esperanzas, nuestras decepciones y las cargan consigo a través del tiempo. Hugh le dijo a Constance que no la olvidara. Eligió No me olvides por una razón. Pero todos lo olvidaron. Constance la perdió en el divorcio. Las esposas siguientes nunca la tocaron. La familia la vendió como si fuera un mueble viejo. Gerald la recuperó y luego repitió exactamente el mismo error. Y ahora está en manos de alguien que ni siquiera sabemos quién es. El ciclo del olvido, completo, perfecto, devastador. Y sin embargo, hay algo que me impide terminar esta historia con amargura total, algo que parece un destello de esperanza, por pequeño que sea. Las joyas reaparecen. Sucede más a menudo de lo que pensamos. Una pieza desaparece durante décadas y luego resurge en una subasta inesperada. Un coleccionista muere y sus herederos deciden vender. Un museo recibe una donación anónima. Una fotografía aparece en una revista y alguien reconoce lo que creía perdido para siempre. Podría pasar con esta tiara. Podría pasar mañana. Podría pasar dentro de 50 años. Podría no pasar nunca. Pero mientras exista, mientras esos 280 diamantes sigan formando No me olvides sobre esmalte azul, la posibilidad permanece. Y eso me lleva a una última pregunta. Si la tiara apareciera mañana en una subasta, ¿debería un Westminster volver a comprarla? El séptimo duque existe. Hugh Grosvenor, tocayo del original, heredó el título tras la muerte de Gerald. Tiene 32 años, tiene la fortuna necesaria. Podría, si quisiera, traer la tiara de vuelta por tercera vez. Pero, ¿debería hacerlo? ¿O hay cosas que, una vez perdidas, deben quedarse perdidas? Hay objetos que cargan demasiada historia, demasiado dolor, demasiadas traiciones acumuladas. ¿Puede una familia seguir rescatando algo que ella misma insiste en dejar ir? No tengo respuesta. Lo único que tengo es una imagen. Una imagen que me persigue desde que empecé a investigar esta historia. Es de noche, una habitación vacía en algún lugar del mundo. Y dentro de un estuche de terciopelo negro, 280 diamantes siguen brillando, aunque no haya nadie para verlos. Las pequeñas flores azules siguen ahí, el esmalte sigue imitando el cielo, y si te acercas lo suficiente, si pones el oído contra el terciopelo, casi puedes escucharlas. No me olvides. No me olvides. No me olvides.